Hola, ¿qué tal, mis hermanos queridos? Un feliz sábado. Les habla su pastor Homero Salazar y aquí una vez más unidos juntos para disfrutar del repaso de la lección de la escuela sabática, que por cierto ya estamos en el penúltimo tema, en la penúltima lección. Ya estamos muy pronto a terminar este trimestre. Y wow, que ha sido un trimestre más en cuarentena. Pero nada, seguimos creciendo, seguimos compartiendo el mensaje, usamos las redes sociales y también este espacio de iglesia abierta para estar con ustedes y tener este momento espiritual. Vamos a hacer nuestra oración y vamos a empezar el repaso de nuestra lección, que esta semana se tituló Un mensaje que vale la pena compartir. Oremos al Señor. Padre, gracias por darnos la oportunidad de estar juntos una vez más. Llegamos a este momento, Señor, cada semana para hacer un cierre de todo lo que hemos ido estudiando cada día. Sin duda, tu Espíritu nos guía y de esa manera ilumina nuestra mente para comprender, sobre todo, Señor, lo que tenemos que hacer hoy, en este tiempo, como tu iglesia, como tu pueblo, como los precursores que anunciamos la segunda venida del Hijo de Dios. Señor, bendícenos en este sencillo repaso. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos, entraremos al mundo de las profecías esta semana, aunque ya hemos tenido un tiempo de estudio profético hace unos meses atrás, pero hoy vamos a refrescar algunas cosas sumamente interesantes, ya que nuestra lección apunta al hecho de que debemos comunicar un mensaje, una verdad presente para este tiempo. Siempre hay un comunicador de esa verdad presente. Dios siempre ha tenido el pueblo o la persona que necesitaba para comunicar ese mensaje. Y de esa manera vamos a introducirnos a nuestra lección. En nuestra introducción tenemos un texto bíblico que sin duda iba a ir a Apocalipsis. Apocalipsis 14, 6 y 7. A ver si lo recuerdan. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este texto es sumamente importante para la lección de esta semana. Vamos a volver a él. Vamos a llegar prácticamente a estudiar Apocalipsis 14 desde el verso 6. Por lo tanto, entonces, nuestra lección apuntó a mostrarnos y a afianzar esta semana la clara doctrina de que Cristo Jesús, su muerte en la cruz del Calvario, fue una muerte expiatoria y una muerte que benefició de manera universal, porque no solamente su impacto fue a nosotros, la raza caída, sino también el amor de Dios manifestado a través de entregarnos su único Hijo, ha impactado al universo. Por lo tanto, de todas las edades de los moradores de esta tierra, en Cristo Jesús, todos tenemos al gran Redentor, al gran Salvador. Por lo tanto, esto llega a ser una noticia muy buena para nosotros. Cristo, nuestra justicia. Cristo, nuestra santificación. Cristo, nuestra glorificación. Todo esto nosotros lo aceptamos y lo vivimos por fe. El justo por la fe vivirá, creyendo en esto, esperándolo, tocándolo, añorando el día maravilloso del regreso de Jesús. Y a eso apunta nuestra introducción cuando nos habla de que la Biblia se enfoca prácticamente en las dos venidas de Jesús. La primera venida, profetizada ampliamente en la Biblia, en el Antiguo Testamento, ya en algún momento lo habíamos mencionado,
La nota tónica del Antiguo Testamento, la primera venida de Cristo. La nota tónica del Nuevo Testamento, la segunda venida de Cristo. Aunque el Antiguo Testamento menciona también la segunda venida a través de las profecías de Daniel, menciona cuando Dios establezca su reino definitivo, normalmente el Antiguo Testamento anuncia, se concentra más en la primera venida de Cristo. El Nuevo Testamento, la nota tónica, será la segunda venida de Cristo. Aunque los evangelios mayormente nos relatan ya a Cristo, la vida de Cristo en esta tierra, estando con nosotros durante el ministerio terrenal de Cristo, también el Nuevo Testamento, los escritos de Pablo, de los apóstoles, nos hablan muchísimo, incluyendo de manera especial el Apocalipsis de la segunda venida de Cristo. Esto nos da a nosotros como hijos de Dios una tranquilidad, una seguridad, porque no estamos en tinieblas con respecto a la acción salvadora de Dios por cada uno de nosotros. La redención, el plan de salvación en este conflicto de los siglos, con todos los recursos que tenemos nosotros, no estamos en tinieblas. A nosotros no nos va a sorprender la venida de Cristo Jesús. Entonces, por lo tanto, ya con esta introducción vamos a entrar a nuestro primer tema de esta semana. El primer tema estuvo prácticamente sacando del apóstol Pedro la idea de que tenemos una verdad que comunicar, tenemos una misión que cumplir como iglesia y debemos comunicar esta maravillosa verdad. Decía nuestra lección, a lo largo de la historia de la salvación, Dios ha enviado regularmente un mensaje especial a través de la palabra profética, con la intención de preparar a las personas. Siempre hubo, la verdad presente es Cristo. La verdad presente es que Dios es nuestro Redentor. La verdad presente siempre fue que un día vendría el Mesías. Esa es la verdad presente. Pero hubieron momentos especiales que Dios elige personas para comunicarla. Comunicar el amor de Dios, comunicar los juicios divinos. Y entonces nuestra lección nos hablaba específicamente de que en los días previos al diluvio, Dios envió un mensaje al mundo a través de Noé. Noé comunicó la verdad presente. Noé sabía cuándo iba a caer el diluvio, no sabía. ¿Sabía Noé cuándo iba a cerrarse la puerta del arca? No sabía. Pero Noé anunció, comunicó, advirtió al mundo de que habría destrucción porque la maldad del mundo se había multiplicado. 8 personas entraron al arca y Dios cerró la puerta. Lo que Dios cierra, ninguno abre. Y lo que Dios abre, ninguno cierra. Dios es soberano y poderoso. Por lo tanto, entonces, la gracia para el mundo antediluviano terminó allí. No quisieron escuchar y Dios cerró la puerta del arca. En Egipto, Dios levantó a José a fin de preparar al pueblo para la hambruna que vendría, y de alguna manera terminó beneficiando la vida de José a su propio pueblo de Israel. Los profetas judíos advirtieron a los líderes israelitas de la inminente destrucción de Jerusalén por parte de Babilonia. Y así fue. Fueron comunicando estos mensajes, las verdades que Dios había revelado para ese momento. Juan el Bautista, que es el precursor, el que preparó el camino de la venida de Cristo Jesús, apenas le llevaba 6 meses de edad, mayor que Cristo, Juan el Bautista, pero él fue llamado el precursor. Ustedes leen eso en Lucas capítulo 1, capítulo 2, tiene perfectamente la historia del Bautista. Su predicación poderosa la tienen en Mateo capítulo 3, capítulo 11. Entonces, ¿qué vemos? Que Dios siempre elige a alguien o a un pueblo para comunicar una verdad sumamente importante. Entonces, así es como nuestra lección nos lleva prácticamente
a 2 de Pedro capítulo 1, verso 2, donde dice: por eso yo no dejaré, dice Pedro, de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis informados en la verdad presente. Cristo Jesús es la verdad presente. Y Pedro destaca que nosotros tenemos también esa responsabilidad de comunicar a otros que tenemos un Redentor, un Salvador. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres, porque el Señor, nuestro Redentor, ha venido. En Emmanuel, Dios con nosotros. También dice en Pedro capítulo 2, versos 2 de Pedro capítulo 1, versos 16 al 21, dice lo siguiente, contundente lo que dice Pedro: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros, incluido Pedro que estaba allí, oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo, la transfiguración. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa es la obra maravillosa de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos una verdad presente y tenemos el testimonio de los discípulos que fortalecen nuestro conocimiento de esta maravillosa verdad, que Cristo es camino, verdad y vida, que Cristo es nuestra justicia, nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro sustituto. Wow, hay cantidad de metáforas que podríamos mencionar a Cristo como propiciación, Cristo como purificación, Cristo como justificación. Es maravilloso. Sin embargo, esta verdad la tenemos que comunicar de manera simple, sencilla, a tantas personas, preparándolas para la segunda venida de Cristo Jesús. Si vino por primera vez, vendrá por segunda vez. Creemos en Él y creemos en sus promesas. Y lo creemos porque eso es real. Real. Cristo transforma los corazones, transformó el mío, transformó el tuyo. El Espíritu Santo obra en nosotros y nos guía hacia llamar a Cristo Señor y Salvador. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Por lo tanto, el mensaje de significado eterno para el primer siglo, para el tiempo de Pedro, para el tiempo de los apóstoles, fue Cristo ha venido. Cristo es el Señor y el Salvador. El Bautista predicaba: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la gente que oía este mensaje contundente entregaba su vida y era bautizada. Y así ellos empezaron a formar esta maravillosa iglesia cristiana que hasta hoy es un movimiento poderoso, porque tiene un mensaje maravilloso que puede llenar el vacío de los corazones humanos. Por lo tanto, entonces, si todo esto fue predicado prácticamente en el Nuevo Testamento, llegamos al Apocalipsis, y el Apocalipsis contiene, el último libro de la Biblia contiene el mensaje de que Jesús es nuestra salvación, pero en el contexto de los últimos tiempos, a fin de preparar a un pueblo para su pronto regreso. Apocalipsis expone la falsedad de la tradición humana y la religiosidad egocéntrica. Desde el principio hasta el final, Apocalipsis revela a Jesús y su obra en favor de la humanidad. ¡Wow! Desde el primer capítulo hasta el final vemos al Cordero de Dios triunfando en este maravilloso libro
Desde el primer capítulo aparece Cristo Jesús. En la primera frase misma, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y esta misma palabra en el último capítulo se va a repetir aquí en Apocalipsis, capítulo 22. Dice el verso 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y nosotros respondemos, amén, ven Señor Jesús. Por lo tanto, el libro de Apocalipsis contiene el mensaje que nosotros debemos predicar como pueblo, como iglesia, para la humanidad en este momento, preparándola para la venida del Señor. Ya vamos a regresar un poquito más a esta parte. Entonces, de esta manera, entendemos que Dios tiene una verdad y llama a un pueblo para comunicarla. Y esa verdad es una verdad presente. Siempre la verdad presente será Cristo, nuestra justicia. Pero también hay una verdad alusiva al juicio previo a esa venida de Cristo Jesús. Y entonces tenemos un mensaje poderoso de amor que comunicar, pero también tenemos un anuncio importante de esperanza que dar, que Cristo viene pronto porque la hora de su juicio ha llegado, ha iniciado. Muy bien, vamos a la parte 2 de esta semana. Y entonces aquí ya vamos entrando a un mensaje claro que contiene Apocalipsis. Dice, los evangelios se centran principalmente en la primera venida de Cristo. Aunque Pablo en Tesalonicenses y en diferentes cartas nos habló, al igual que Pedro, de la venida del Señor, el libro que más se concentra en cuanto a la venida de Cristo es el libro de Apocalipsis. Allí está el enfoque principal del libro, es el clímax del conflicto de los siglos de la antigüedad. Aquí es donde se presenta el triunfo final, cómo será el cierre de esta historia. Y entonces hay algunos textos importantes que nos ayudan, déjeme acomodar esto aquí, que nos ayudan a ver lo que presenta Apocalipsis con respecto a esto. Nos mandó la lección a diferentes textos, solamente para recordar, leo algunos. Apocalipsis 1:7. He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Apocalipsis 1:7. Apocalipsis 11:15. En el contexto de las 7 trompetas, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 14 al 20, wow, contiene. No voy a leer porque parte de Apocalipsis 14 vamos a estudiar en la última parte de este repaso. Apocalipsis 19, wow, lo que dice, hablando acerca de Cristo. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea, y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¡Wow! ¿Recuerdan ustedes Juan 1:1? El mismo Juan que escribe Apocalipsis nos recuerda el nombre, el Verbo de Dios. Y el Verbo era Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Este es el juicio, este es el momento de la venida de Cristo. Y él pisa el lagar del vino de furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. ¿Cuál creen? Rey de reyes y Señor de señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid, congregaos a la gran cena de Dios.
para que comáis carnes de reyes y de capitanes, carnes de fuertes, de caballos, de jinetes, carnes de todos, libres esclavos, pequeños y grandes. Estos son los que deben temer. Estos son los que deben escuchar hoy, antes de que llegue ese día terrible, y tomar su decisión de aceptar a Cristo como Señor y Salvador. ¿Quién va a comunicar esto, mis hermanos? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a comunicar estas verdades? Entonces, quiere decir que desde el primero hasta el último capítulo de Apocalipsis, el clímax siempre es la segunda venida de Cristo, el cierre de la historia. La conexión entre Daniel y Apocalipsis es vital. La conexión entre Daniel, Apocalipsis y los evangelios, la apocalíptica evangélica que tenemos en Mateo 24 y 25, todo tiene conexión. Y hay un pueblo a quien Dios ha llamado para comunicar esta verdad. Esta verdad no la comunican todos. El conocimiento de estas verdades ha sido dado a un pueblo especial y tenemos una misión que cumplir como pueblo. Y esa misión es, hay que preparar, hay que comunicar este mensaje y preparar el corazón de la gente de este mundo, porque el tiempo de la venida del Señor está cercano. Vamos a la parte 3, parte 3. ¿Ya? ¿Cuál es ese mensaje? Y aquí ya nos concentramos prácticamente en Apocalipsis capítulo 14, como se los mencionamos al comienzo. Y aquí vamos a estudiar en esta parte 3 y en esta parte 4 inclusive, vamos a estudiar estos pasajes de Apocalipsis 14. Yo quiero destacar algo muy importante aquí en estos pasajes de Apocalipsis 14. La mayor parte de ustedes ya los conoce, la lección ha redundado en esto que ya para nosotros es de conocimiento. Los 3 mensajes angélicos son los mensajes que tiene como misión dar el pueblo de Dios. El pueblo de Dios está identificado en el verso 12 de este capítulo. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La conexión entre la gracia, la fe y el resultado de la gracia, lo que produce la gracia, el producto de la gracia, de la salvación por la fe en nuestro corazón, que es una disposición a poner nuestra vida al servicio de Dios y nuestra vida en sintonía con los valores de la ley de Dios que Él nos ha enseñado y que están escritas en nuestro corazón, gracias a la unción del Espíritu Santo. Por lo tanto, aquí hablamos de coherencia. Cuando dice la paciencia de los santos, estamos hablando especialmente de todos aquellos que por la fe hemos aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador y que entonces nos identificamos con el Cordero de Dios y queremos seguir al Cordero por donde quiera que va y aprendemos del Cordero su humildad y su mansedumbre. Y no actuamos ni vivimos con soberbia, ni aún el hecho de saber que somos pueblo de Dios, real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido, ninguna de esas cosas nos hacen poner soberbios, altivos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos aprendido a seguir a nuestro maravilloso Salvador, Jesucristo. Él es el que se lleva la gloria de todo, aún de las cosas buenas que podemos hacer, porque las obras buenas que tú y yo producimos no son otra cosa que la influencia del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Por lo tanto, la gloria de esas obras se las lleva Cristo, porque no son nuestras, son las obras de Cristo. La obediencia que nosotros tenemos es el resultado de la unción del Espíritu, son las obras de Cristo en nuestros corazones. Por lo tanto, entonces, este pueblo es el que es llamado a comunicar esta gran verdad al mundo. Fíjense esta misión, cómo se mueve. Apocalipsis 14:6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Tenía las buenas nuevas nunca cambiaron. Dios elaboró un plan de salvación. El Padre lo planificó, Cristo Jesús lo ejecutó en la cruz del Calvario a la perfección y el Espíritu Santo
completa esa salvación en nuestro corazón. La buena nueva, esa buena noticia de que hay camino, verdad y vida, un Salvador, esa es la buena noticia que comunicamos. El Evangelio eterno, para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aquí está la conexión con Mateo 28 y la gran comisión que el Señor Jesucristo nos dio a cada uno de nosotros. Entonces, vienen los tres mensajes angélicos, tienen un contenido lleno de gracia y del gran mensaje de la justificación por la fe. Dice así, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. O sea, aquí nos está conectando, como lo presentaba en nuestra lección, conectando directamente con Cristo Jesús. Cristo Jesús es nuestro creador. Cristo Jesús es nuestro Redentor y nos llama, nos invita a adorar a Jehová de los ejércitos, a ese Dios trino que nos ha dado la oportunidad de poder salir de las tinieblas a esta luz admirable. Y entonces destaca el día y la hora de su juicio. Ya no vamos a estudiar aquí la profecía de los 2300 días, ya que marcan para nosotros el inicio del juicio final en sus etapas, pero también destaca aquí nuestra adoración. El Espíritu Santo es el que produce en nosotros el deseo de adorar, de amar, de servir y de hacer las cosas que le agradan a nuestro Dios. Y entonces adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Sin duda alguna, aquí se está refiriendo, como ustedes ya lo saben, al santo día del Señor, al día de reposo, al Shabbat, que es el monumento en el tiempo, que Dios, cuando concluyó la creación, Él creó el sábado y en Él se deleitó y dejó el sábado como una señal para entrar en comunión especial con sus hijos, nosotros los seres que Él ha creado a su imagen y semejanza. Y esto cobra mucho más sentido todavía ahora que nosotros, que hemos caído, que fuimos separados de Dios por causa del pecado. ¿Cuánto más cuando nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, amamos y deseamos vivir en comunión con Dios, guardando el Shabbat, el sábado, junto a nuestro Señor? Es el día en el que Él nos toma en sus brazos y nos bendice, nos santifica y nos da descanso, un descanso maravilloso e integral. Es un símbolo, como decía nuestra lección, el sábado, un símbolo de ese entrar en el reposo de nuestro maravilloso Jesús. Muy bien, y ahora nos habla del mensaje del segundo ángel. Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y eso lo sabemos, eso sabemos. Y este mensaje está acompañado con Apocalipsis 18, donde nos dice que tenemos que dar un anuncio claro de salir de Babilonia. Así es como el pueblo de Dios comunica este mensaje y prepara a otros para la venida de Cristo Jesús. Ha caído Babilonia. Ese es el mensaje del segundo ángel. Sí, todas estas sentencias que dará Dios contra Babilonia son las que nosotros también vamos y debemos comunicar a este mundo que necesita conocer que Jesucristo viene pronto. Y ahora viene entonces el mensaje del tercer ángel en el verso 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano, noten, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Mis queridos hermanos, ya esto nosotros lo entendemos, lo comprendemos. Sabemos perfectamente que Babilonia, ese
poder, esa triple alianza que terminará formando la Gran Babilonia, harán cosas terribles y obligarán inclusive a los hijos de Dios a ser desobedientes a su Dios. Eso ya lo sabemos, pero nuestro mensaje central a este mundo que perece y que en este momento está rodeado de tantas desgracias, incendios, terremotos, inundaciones, pandemia y todo lo que está mostrándonos de una manera previa que la venida del Señor se acerca. Ellos deben conocer. Pero ¿cuál es el mensaje central que debemos dar? Acompañando y que va revistiendo el mensaje de los tres ángeles. El mensaje de que Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Así es como nosotros vamos a ir mostrando estas verdades al mundo que perece. Tenemos que mostrar que Cristo Jesús es el redentor de esta raza humana caída. Y la gente va a conocer este mensaje y vamos a anunciar y vamos a explicar los detalles de este proceso de juicio tremendo que tú y yo conocemos. Pero necesitamos estar unidos para esto. Esto no lo vamos a hacer nosotros solos, pastores o predicadores. Esto es una responsabilidad de toda la iglesia. Hay una cita de paso que quiero destacar aquí con respecto a estos tres mensajes. Mira lo que dice el libro Evangelismo, páginas 122 y 123. Dice, en un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa, una obra de la mayor importancia les ha sido confiada. Proclamar los mensajes del primer, segundo y tercer ángel. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta y nada debe desviar nuestra atención de ella. Esta cita es clarísima. Tenemos un mensaje que comunicar, pero el mensaje de esta verdad presente siempre será Cristo. Y tenemos, cuando comunicamos este mensaje a este mundo relativista, a este mundo pluralista, a este mundo hedonista, a este mundo materialista, consumista, tenemos que nosotros comunicar este mensaje con inteligencia, dejándonos guiar por el Espíritu Santo para comunicar esta verdad a tantos que aún ni siquiera conocen del amor maravilloso de Cristo Jesús. Entonces, esto que está diciendo nuestra hermana Elena en esta cita es muy importante. Y quiero ir afianzando para ir cerrando entonces la idea, porque ya el tiempo se nos ha ido. Quiero decirles que noten lo que dice la lección en la parte 4 que me llamó la atención, hablando del mensaje que debemos dar, que está encerrado en este capítulo 14, y acerca de lo que debemos compartir con otros. Ya dice nuestra lección así: en una era de irresponsabilidad moral, cuando millones de personas sienten que no son responsables ante nadie más que a sí mismas, el mensaje de la hora del juicio nos recuerda que somos responsables de nuestras acciones. Hay una correspondencia entre una actitud de reverencia a Dios y la obediencia a Dios y el juicio. La obediencia es el fruto de una relación salvadora con Jesús, lo mencioné hace un momento. Solo su justicia es lo suficientemente buena como para que tú y yo podamos pasar el juicio. Y en su justicia estamos seguros. A través de su justicia, la de Cristo, vivimos para glorificar su nombre en todo lo que hacemos. Y yo anoté allí en grande: lo bueno que hagamos, lo mencioné, ni siquiera son nuestras buenas obras, porque nuestras obras buenas no son nuestras, son de Cristo. Por lo tanto, Cristo siempre se llevará la gloria. Igual, así como Cristo es nuestro reposo
y el Shabbat simboliza a Cristo. Cuando nosotros entramos en el reposo del Señor, el Creador y el Recreador de todas las cosas, siempre será Él. Tú y yo nos depositamos en las manos de Dios y como colaboradores de Dios le decimos: Señor, heme aquí, envíame a mí para predicar este mensaje poderoso a este mundo que perece. ¡Wow! Parece increíble que en estos pocos minutos íbamos a poder resumir todo lo que de alguna manera nos ha mostrado nuestra lección. Y vamos prácticamente a la última parte. La última parte tiene que ver con el llamado final que el Señor hace. Y redunda otra vez en el libro de Apocalipsis y en el capítulo 14. No voy a leer los textos ahora, pero está hablando de Babilonia, porque ya leí los textos hace un momento. En el libro de Apocalipsis, el término Babilonia representa un falso sistema de religión basado en obras humanas, tradiciones elaboradas por el hombre y falsas doctrinas. Exalta a los seres humanos y su justicia propia por sobre Jesús y su vida sin pecado. Coloca los mandamientos de los maestros religiosos humanos por encima de los mandamientos de Dios. Y escuchen, yo lo resumo todo en una sola palabra. Si el mensaje central es Cristo en nuestra justicia, el mensaje de Babilonia es: tú y yo nos podemos salvar a nosotros mismos por nuestros méritos y nuestras obras. En realidad, allí está el conflicto, el mayor conflicto con Babilonia. Por eso es Babilonia. Como hicieron la Torre de Babel y la construyeron para salvarse a sí mismos, así Babilonia sigue hasta el último tiempo y quiere embarrar la mente del ser humano con el concepto de salvación por obras. En definidas cuentas, cuando tome Babilonia el control, siempre será y habrá sido ese su mensaje. El mensaje nuestro, el que aceptamos de Cristo, es: Cristo es nuestra justicia, Cristo es nuestra santificación y Cristo será nuestra glorificación. Nosotros creemos que depositándonos en las manos de Jesús y entregándolo todo, Él ha hecho expiación perfecta por nosotros. Es la santidad perfecta en lugar de nosotros. Y Él nos dará vida eterna cuando regrese. Cuando este cuerpo mortal se vista de inmortalidad y esto corruptible se vista de incorrupción. Por eso entendemos el mensaje como el mensaje maravilloso central de la justicia de Cristo, nuestro Señor, nuestro intercesor, que en el lugar santísimo intercede por cada uno de nosotros para darnos salvación eterna. Cristo Jesús. En fin, entonces, aunque terminó la lección hablándonos del Shabbat, y eso es muy importante, y habrá un momento en que se van a diferenciar los hijos de Dios por su fidelidad de manera visual. El punto está en que nuestro corazón, el tuyo y el mío, tienen que estar en una comunión diaria como el pámpano se pega a la vid, para que podamos en esa permanencia en Jesús como nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra gloria futura. En esa permanencia en Jesús, tú y yo seamos, cuando llegue el momento, seamos salvos en los tiernos brazos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es nuestra misión? Comunicar. En el capítulo 14 está la misión del remanente, del pueblo de Dios para el tiempo del fin. Nadie está comunicando esta verdad excepto nosotros. Tenemos que sumar nuestras fuerzas y comunicar al mundo que Jesús es nuestra justicia y que la hora de su juicio ha llegado. Salid de Babilonia, salid de ella, pueblo mío, y abraza la justicia de Cristo, porque Él viene pronto. Bueno, terminamos de esta manera
nuestro repaso de esta lección. Espero haber bendecido tu vida con este sencillo repaso. Entonces vamos a orar y nos despediremos hasta la próxima semana. Poderoso Dios, hay un pueblo que tú has llamado, Señor, para cumplir una misión clara, definida, para dar un mensaje claro. Y Señor, este evangelio eterno lo debemos predicar con ardor y denuedo. Siempre he pensado que la escuela sabática, el ejército formado por tantos grupos pequeños que forman la escuela sabática, es un ejército poderoso para salir y comunicar. Aun cuando estamos en este momento en cuarentena, lo podemos hacer de diferentes maneras como misioneros digitales. Pero Señor, cuando esto pare, habrá un ejército que se levante para preparar a un pueblo y a un mundo para la segunda venida, la que estamos esperando con ansias. Ven, Señor, bendice nuestras vidas. Oramos y agradecemos todo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hasta la semana que viene. Que Dios te bendiga.